Agradezco a quienes están ahorita participando del sexto espacio abierto del módulo 5. Hemos querido ilustrar cada uno de los espacios abiertos con una pintura bella, para animarnos a hacer todo bien. Así como los autores de estas pinturas se esmeraron en hacer algo bien, así también nosotros. Y haremos un espacio abierto que sea tan bonito como la pintura que estamos viendo. ¿Qué te parece esta pintura, Lisa? Me parece como un lugar en donde se puede respirar aire limpio porque se ven árboles y ya ahorita en la actualidad ya hay mucha deforestación y el aire está muy contaminado. Sí, y ciertamente el pintor logró captar el aire limpio, transparente, transparente. Fíjate que esta escena está está situada en lo que ahorita es la Ciudad de México, en la zona de Coapa. A mí me llama mucho la atención porque yo nada más sé que allí hay edificios, casas, concreto, asfalto. Y ciertamente sería muy bonito regresar a ese tiempo, ¿no? O hacer que nosotros tuviéramos un aire tan limpio. Es responsabilidad de cada uno. Cada uno puede hacer mejor el ambiente donde está. ¿A poco no? ¿Tú qué opinas? Yo digo que usted está en lo correcto porque cada uno decide si contaminar su propio entorno, entonces ya es cuestión del ser humano. Así es. Y bueno, entonces vamos a buscar hacer siempre ambientes limpios. En relación con el contenido de nuestra tercera semana, eh, ¿tú tienes alguna pregunta o comentario? Solo tengo una duda sobre la actividad integradora 6. El Ujú, concepto problema de investigación aún no lo entiendo así al 100% ujú. y me cuesta todavía entenderlo. Fíjate que es una muy buena pregunta y em, me parece que precisamente ahorita podríamos ver algo al respecto. Pero para, para responder esa pregunta, eh, permíteme hacerte también algunas preguntas. ¿A ti te gustaría seguir estudiando? Sí, de hecho tengo ya pensada mi carrera y ya sé que voy a estudiar. ¿Y qué vas a estudiar? Psicología y de ahí quiero una maestría en psicología clínica. Mira nada más. ¿Y por qué la psicología? Porque, bueno, antes quería medicina veterinaria Ujú. y estaba en prepa presencial, pero por los problemas que tuve en problema presencial, pues me salí y medicina, pues ya ahorita como quiero estudiar y trabajar, es mi proyecto ahorita, entonces me queda mejor estudiar en línea. Y psicología es, no sé, algo que realmente se me hace interesante porque tienes la capacidad de ayudar a las personas con sus problemas y en algún momento yo ocupé esa ayuda y nadie me ayudó, entonces para yo ayudar a esas personas, por eso quiero estudiar eso. Fíjate que ya con lo que has dicho nos da información que precisamente eh, va a sernos de mucha utilidad. Em, Tú quieres estudiar psicología y ya tienes una intención, es para ayudar. Es decir, quieres provocar un bien no solo para ti, sino también para otros. Mm, y cuando dices psicología clínica, ¿en qué te gustaría enfocarte? Me gustaría enfocarme en adolescentes, ya sea, o sea, ahorita mi edad 18 17 por ahí que tienen problemas
emocionales presentan depresión o así como suicidio o algo así. Ujú. Eso Y es lo es que me gustaría tocar. porque entonces tú ves que de esa manera, atendiendo en específico a ese aspecto, tú podrías ayudar a las personas que tienen algún padecimiento al respecto, ¿correcto? Sí, Pues fíjate que acabas de indicar cuál sería el área de conocimiento y en particular el problema de investigación en el que querrías enfocarte. Pero vamos por partes. Tú estás viendo esta diapositiva, ¿no? sí, Y entonces aquí se dice que el problema de investigación es la parte de la realidad que queremos conocer mejor. Esto es, los investigadores, es decir, los científicos y los niños curiosos, ambos son investigadores, quedan impactados por la realidad, por los hechos que suceden. Son muy complejos los hechos y quieren indagar con precisión qué es lo que está sucediendo, cómo funciona, de qué se trata. Y entonces su atención se fija en una parte de la realidad. Bueno, pues esa parte de la realidad en la que la atención se fija, eso es lo que se vuelve un objeto de investigación o problema de investigación. Y entonces hay que tener en cuenta que problema de investigación, estas tres palabras, problema de investigación, se refieren a una cosa muy concreta. Podemos decirlo también con la segunda idea que ves proyectada en la diapositiva. El problema de investigación es la cosa en la que queremos enfocarnos. Problema de investigación, entonces, con estas tres palabras, es bien diferente a la palabra problema, que usamos ordinariamente para referirnos a las cosas trabajosas, difíciles, a veces hasta dañinas, complicadas. Como cuando uno dice, ay, es que tengo un problema en mi tarea. Ah, sí, ¿cuál es ese problema? Pues es que no entiendo. Ah, bueno, se está refiriendo uno, en ese caso, usando así la palabra problema, a una dificultad. Pero cuando la palabra problema es sinónima de dificultad, está solita, distinto de problema de investigación. Y entonces, problema de investigación es lo que se ve en la diapositiva. Y en concreto, ¿qué problemas de investigación hay? Pues tú nos acabas de mencionar algunos. Para quienes estudien psicología y quieran investigar, conocer mejor, pueden ir enfocando su atención de esta manera. Psicología de los adolescentes. Eso es un tema muy amplio. Bueno, psicología de los adolescentes con depresión ya es un tema menos amplio, ya es más preciso. Pero podría ser psicología de los adolescentes de 18 años con depresión. Ya es más eh, cerrado el conjunto y es más específico en las características del individuo que estamos tratando de considerar. Y un investigador que quisiera conocer de los adolescentes de 18 años, los que tienen depresión, podría aún más afinar la mirada y plantearse que quiere conocer cuáles son las causas de la depresión en los adolescentes de 18 años. Es más, todavía podría ser más preciso y podría decir que tienen que ver las redes sociales o el tiempo excesivo frente a las pantallas
con la depresión en los adolescentes de 18 años. Y entonces, eso, que antes era un tema muy amplio, nos presentó una parte, la relación que hay entre el tiempo frente a las pantallas y la depresión en los adolescentes de 18 años. Si esa parte de la realidad es la que quiere elegir el investigador, ese será el problema de investigación. Hasta aquí se va entendiendo un poco más. Creo que sí. Entonces es, por ejemplo, el tema, por así decirlo, o sea, el tema que tú quieres conocer más a profundidad. La parte del tema. Ujú, Ok, entonces es como algo más concreto, o sea, más allá. correcto, correcto. Ok. Ahora fíjate, en el ejemplo que acabo de poner usando tu idea, pues la situación de tiempo excesivo frente a la pantalla en los adolescentes de 18 años relacionado con la depresión, pues es una situación fea, es algo que no se desea, es algo que daña a las personas, pero no es por esa razón que se llama problema de investigación. Voy a poner otro caso eh, donde intentaré que se note que no tiene eh, coincidencia problema de investigación con la palabra problema. Y puede ser el caso de, ya sé, de las causas de la actividad solar de estas últimas semanas. Si te has enterado que el Sol ha tenido desde hace tiempo una actividad mayor y que en las últimas semanas se intensificó. Y esa actividad que es también magnética ha provocado que en la Tierra haya auroras boreales, ya no solo auroras boreales es en el norte, auroras australes son en el sur, pero ya no solamente en el casquete, digamos, polar, sino más hacia el sur. Si te has enterado de esto, de las auroras boreales, que se alcanzaron a ver en muchos lugares. Sí, sí, de hecho sí vi, y es, bueno, eso surge porque, bueno, por lo que leí es que la Tierra Ujú. está tratando de defendernos de lo que está causando el Sol. Por así decirlo, es un fenómeno físico y es eh, será muy interesante que lo busques, porque a mí me lo explicaron así. Es la ionización del aire. Las partículas cargadas energéticamente que emite el Sol activan a las partículas de la atmósfera y entonces las vuelven plasma. Algo tiene que ver y seguramente yo lo estoy diciendo bastante mal. Pero entonces eso a mí se me imagina que es como si la energía del Sol prendiera una buena cantidad de partículas de la atmósfera. Bueno, pues ese fenómeno tan interesante tiene una causa, que es la actividad solar. Pero un investigador podría preguntarse, bueno, ¿y qué es lo que hace que se haya intensificado la actividad solar? Es un tema de investigación, el Sol. Más concreto es la actividad del Sol. Y todavía más enfocado es la actividad del Sol de las últimas 3 semanas.
Y todavía más enfocado es la causa de la actividad del Sol en estas 3 semanas. Uno podría tomar otro aspecto de la actividad del Sol. Por ejemplo, efectos de la actividad del Sol en estas 3 semanas. Otro aspecto que podríamos revisar, quien se interesare en ello, es comparación de la actividad del Sol de estas 3 semanas con años anteriores hasta donde se tenga registro. Cada quien podría investigar una parte de la realidad. Habrá quien quiera investigar las causas, otros los efectos, otros un comparativo histórico, y cada quien puede investigar de el gran pedazo de la realidad un aspecto muy enfocado, muy preciso, muy concreto. Pero a ver, dime, ¿la actividad del Sol es algo eh, doloroso, dañino, difícil, que podamos decir, es que es un problema que el Sol esté activo? Pues yo digo que sí, porque ha causado, o sea, bueno, he visto que varias personas sí se han muerto por las altas temperaturas que han estado en Mm, estos días. claro, claro. Oye, pero ¿hay temperaturas temperaturas altas en todo el planeta o solo los que estamos en primavera? Ah, no sé, eso sí, no decía ahí. Porque parece ser que las altas temperaturas en la zona que ahorita vive la primavera no se deben a la actividad del Sol, sino a lo que ya conocemos como cambio climático. Es decir, toda la devastación causada a la naturaleza que impide la recarga de mantos acuíferos, la humedad por las plantas y un montón de cosas, ¿no? Por eso la gente ha muerto, por un exceso de calor. Pero este fenómeno de exceso de calor no sucede en en la parte del sur, donde ahorita es otoño. Si sabías que ahorita en el otro hemisferio, en el hemisferio sur, pues están en otra estación del año. ¿Sí sabías eso? No. Fíjate, son cosas que se aprenden y que es bonito ver, porque pues no todo el planeta está en la misma situación frente a los rayos del sol. Tú recordarás que está un poco, digamos así, girado porque hay un eje que está inclinado de la Tierra y entonces hace que los rayos del sol lleguen con mayor intensidad en una parte y menos en la otra. Y cuando va girando la Tierra y sobre todo alrededor del Sol, pues se hace el cambio de las estaciones. Y entonces antes había mucho sol en el sur, poquito en el norte, pero luego cambia y hay mucho sol en el norte y poquito en el sur. Eh, Te invitaría a que precisamente esto, si te provoca curiosidad, lo buscaras conocer mejor. Y entonces, dime tú, ¿se te ocurre cuál podría ser un problema de investigación en relación con esto de las estaciones? Podría ser cómo la contaminación ha logrado cambiar las estaciones. Sí, podría ser. Y entonces quien investigue eso tendría que ser muy serio y ver, a ver, ¿la contaminación ha causado algún cambio en las estaciones? Y tendría que investigar, argumentar, que ya habíamos dicho que es como ir haciendo
los argumentos, los silogismos, como irlos tejiendo, tendría que argumentar para obtener una conclusión última, es decir, una tesis. Algo que se me ocurre que podría ser, pero es una hipótesis, lo que voy a decir, y habría que verificarla, es que la, la contaminación ha causado cambios en la temperatura, pero no en las estaciones. La primavera sigue siendo primavera, el verano sigue siendo verano, el otoño sigue siendo otoño, el invierno sigue siendo invierno, pero la contaminación sí ha causado que las cuatro estaciones sean cada vez más calientes. Esa es mi hipótesis, que dicha en menos de 20 palabras, podría ser algo así como la contaminación causa el cambio de temperatura, pero no de estaciones. La contaminación causa el cambio de temperatura, pero no de estaciones. 11 palabras. ¿Notas hasta dónde puede uno llegar nada más por plantearse el conocer mejor la realidad? Sí, porque ya después descubres cosas que ni siquiera te imaginabas cuando realmente no sabías sobre ese tema o alguna otra cosa así. Sí, sí, sí. Y fíjate que nada más de este ejemplito ya planteamos un problema de investigación, una hipótesis de investigación. Podríamos hasta tomar la finalidad que tú habías expresado antes para el caso de la psicología, para hacer también objetivos de investigación del tipo, queremos conocer para comprender mejor los mecanismos de pues, el aumento de temperaturas o de lo que sea, ¿no? Queremos ver con precisión para entender eh, cómo funcionan las estaciones del año. Y entonces esos objetivos de investigación eh, ya nos van armando todo lo que precisamente se quería para este módulo 5 de argumentación, que es que las, las y los integrantes se sintieran fascinados por investigar y hacer argumentos para conocer con más profundidad la realidad, de manera que todos se animaran a ser investigadores. ¿Cómo ves, Lisania? Pues realmente a mí sí me ha entrado la curiosidad con todo esto que he visto en el módulo, he aprendido muchas cosas y sí me da la curiosidad de investigar más cosas o sobre los temas que se nos proponen, entonces sí me da esa curiosidad. Ay, pues qué bueno, porque a nuestro país le hacen falta, mucha falta, los científicos. Y a nuestro país le sobran talentos, sobre todo, me he dado cuenta de esto, le sobran talentos científicos muy presentes en, por ejemplo, en las mujeres. Yo no creo que sea una cosa de género, de que haya más hombres o más mujeres, ni que la ciencia sea más para hombres o que sea más para mujeres. No creo eso. Pero sí creo que hay un enorme talento en las niñas. Y mira, sin planearlo, tú estás mostrando algo de esto. ¿A poco no? Pues antes yo no lo veía así, de hecho, bueno, tengo conocidos que sí me dicen
tengo una memoria muy ágil y memorizo cosas muy fácil. De hecho, cuando estaba en la prepa presencial, eh, los maestros me decían que ya no participara para que Ah, dejara a los demás participar. Y válgame. tenía ese problema. Pues ciertamente es una cualidad y hay que desarrollarla. Y entonces quiere decir que a veces el salón no es el único lugar donde se puede desarrollar la curiosidad. No es el único, sí se puede, pero no solo allí, sino también, pues, por ti misma. Júntate con buenos maestros, busca buenos libros. Por cierto, les estaré dando una recomendación de una serie científica, una serie de libros, científicos, editados por varias instituciones mexicanas, donde los científicos, varones y mujeres, han puesto mucho empeño eh, para que los jóvenes, así como tú, conozcan más. Se llama, eh, ay, ay, es del Fondo de Cultura Económica. Es la serie La Ciencia para Todos. Si puedes buscarla en la red, La Ciencia para Todos, del Fondo de Cultura Económica, tienen muchos libritos y varios de ellos son accesibles y a veces hasta los ponen en oferta, porque cualquiera necesita que le den el espacio abierto, así como el de nuestra pintura, para poder desarrollarse, para poder florecer, para poder preguntar. Será muy bueno que tú sigas preguntando, mucho, en cada módulo de prepa en línea y fuera de prepa en línea. Si te animas, te animas a Pues sí, seguir preguntando. realmente ahorita ya no me da pena. Sí, antes cuando empecé en línea sí decía, ay, qué pena preguntar o decir que no sé o así. Pero conforme fui avanzando dije, pues estoy para aprender Claro, y pues todos estamos aprendiendo y por eso ya me animo a preguntar las dudas que tengo. pues está muy bien. Oye, y esta duda de qué significa netamente el problema de investigación, ¿queda un poco más resuelta? ¿Queda un poco más aclarada esta duda? Sí, igual ya tengo el tema de mi investigación. Ujú. Es lo mismo de la depresión en adolescentes. Oye, y entonces, ¿cuál sería el problema de investigación? Pues ahorita lo que pienso es causas de la depresión en adolescentes. Eso es lo que tengo en mente ahorita. Ujú. Déjame ver. Parece que nos quedan un poquito más de 9 minutos y entonces me parece que podríamos avanzar poniendo como ejemplo de problema de investigación que te interesa el que acabas de mencionar. Si es esto lo que acabas de mencionar, Sí, está bien. muy bien. Oye, ahora vamos a movernos hacia un elemento interesante que precisamente se pide en la actividad integradora 6 y también en el proyecto integrador, que es la hipótesis. Vamos a llegar hasta allá, pero para poder llegar a la hipótesis antes tenemos que hacer una pregunta de investigación. Y entonces es como si ya teniendo el problema de investigación, ahora te preguntaras, bueno, te hicieras muchas preguntas. ¿Cómo qué preguntas podrías hacerte que te dirigieran a conocer las causas de la depresión en adolescentes? Bueno, una de las preguntas que, bueno, a lo largo que he leído libros de psicología, porque también ahí me la paso leyendo, porque
sí es algo que me emociona Ujú, qué estudiar. bueno. Bueno, también sería una pregunta es si el entorno familiar es bueno, porque muchas veces la familia tiene mucho que ver en tu estado emocional o las personas con que convives, si el ambiente es bueno para ti. Estoy tratando de tomar tu idea, pero igual y esta pregunta, así como la redacté, no es exactamente lo que tú decías. ¿Cómo sería exactamente lo que tú querrías preguntar? Es que si el adolescente tiene un ambiente familiar bueno. Ujú. Ah, pero entonces se me ocurre esta. Eh, Voy a anotar así esta pregunta, aunque va a requerir que le hagamos algunas precisiones. ¿Te refieres a los adolescentes en general o solo a los que están en depresión? Solo a los que se encuentran en depresión. Muy bien. Cuando dices bueno, ¿cómo a qué te refieres? Sin violencia, ya sea psicológica o física. Muy bien. Y entonces ya queda un poco más precisada la pregunta, ¿ya viste? Ya no cualquier adolescente, sino los adolescentes con depresión. Ya no bueno en general y abstracto, sino sin violencia. Uno podría de todas maneras describir más, pero esta es una muy buena pregunta. Eh, ¿Se te ocurre alguna otra pregunta? Algo que te acerque a conocer las causas de la depresión en adolescentes. Porque eso de causas de la depresión en los adolescentes es el problema de investigación. Eso es lo que quieres conocer más. ¿Alguna otra pregunta que se te ocurra que pueda llevarte a conocer las causas de la depresión en adolescentes? Bueno, muchas veces siento que también influye mucho, ya sea si tiene figura paterna o materna. Bueno, lo que he leído, Ujú. muchas personas sí que no tienen esa figura, sí presentan muchos problemas emocionales y pueden llegar hasta otras cosas como suicidarse o cortarse, todo ese tipo de cosas. Pues fíjate, aquí ya hay así de rápido y en menos de 5 minutos, por lo menos tres preguntas que sí se haría una persona investigadora. La curiosidad que a ti te ha llevado a preguntarte estas cuestiones es la misma curiosidad que tiene un investigador. Para decirlo de esta manera, para ser investigador lo único que se necesita es tener una curiosidad así como la que tienes, que es la misma que tienen los niños pequeños. Oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué así? ¿Cambiará si le quitamos alguna cosa? Pues para poder hacer una investigación tenemos que elegir una de esas preguntas. ¿Cuál elegirías de las tres que acabamos de redactar? Yo me enfocaría más en la segunda, en lo de que sí el adolescente tiene un ambiente familiar sin violencia, porque, bueno, me he topado con muchas cosas. Tuve una amiga en presencial que sí tenía un ambiente así
y sí se encontraba en un estado emocional muy feo y ya fue más allá de esto y estaba en situación de drogas. Ay, qué triste. Entonces me enfocaría más en eso, sí. Creo que fue una situación horrible. Sí, sí, definitivamente muy triste. Bueno, pues entonces fíjate, hasta aquí llevamos ya un problema de investigación y una pregunta de investigación. Ahora, viene la parte interesante para la cual vamos a utilizar los 10 minutos que tenemos que esperar una vez que el Zoom nos vote a todos para poder volver a entrar. ¿Cómo responderías a esa pregunta? ¿Qué respuesta podrías dar? Te pido por favor que pienses en una posible respuesta a esta pregunta y en 10 minutos nos la platiques. ¿Sí? Sí, claro. ¿Tomaste ya captura de pantalla de esta pregunta o ya la escribiste? Ya le tomé captura. De hecho, siempre tomo capturas porque me sirven para las actividades. Muy buena práctica. Te felicito y te animo a que lo sigas haciendo. Yo también lo tengo que hacer cuando estoy en alguna videoconferencia o alguna cosa así. Muy bien. Bueno, pues mira, voy a adelantar el final de esta sección de la sesión. Esperamos 10 minutos, nos volvemos a conectar. ¿Sale? Sí, está bien. Entonces, frente a esta pregunta de investigación, ¿se te ocurre alguna posible respuesta? Sí, ya estuve pensando ahí. Bueno, la pregunta es, ¿el adolescente con depresión tiene un ambiente familiar sin violencia? Yo diría que, pues no, porque si existe algún tipo de violencia, es de ahí donde se genera esta depresión o estos pensamientos negativos que tiene el adolescente. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, si el papá ejerce violencia sobre él, entonces él va a pensar que pues no lo quiere y ahí su mente va a empezar a crear estos pensamientos negativos y puede llegar a dañarse él mismo tanto físicamente y emocionalmente. Perfecto. Esa idea es muy clara. ¿Y cómo podríamos expresarla en poquitas palabras, con mucha precisión? Podría ser no porque sí se ejerce violencia sobre él. Ujú. Y tú relacionas, si hay violencia, hay tristeza y por lo tanto hay depresión, ¿correcto? Sí, Muy bien. Pues fíjate que esta posible respuesta a la pregunta de investigación es muy clara, muy precisa. Si queremos dejarla en una sola frase, podríamos perfectamente omitir el no y sigue quedando claro. El adolescente con depresión tiene un ambiente familiar sin violencia. La posible respuesta es que la violencia ocasiona tristeza y esta la depresión. Pues esto que hemos llamado posible respuesta a la pregunta de investigación tiene un nombre con una sola palabra. ¿Te acuerdas cuál es? ¿Intuyes cuál es? hipótesis. Sí, esta es la hipótesis.
La hipótesis, lo habíamos mencionado en algún lugar, es la posible respuesta a una pregunta de investigación. La hipótesis es lo que nos va a motivar la investigación, porque entonces, con esta hipótesis, tendremos que investigar para verificar, es decir, para ver si es verdad que la violencia ocasiona tristeza y que la tristeza ocasiona depresión. Verificar eso es hacer la investigación, es ir argumentando hasta llegar a la conclusión final que, ¿te acuerdas cómo se llama? Tesis. Así es. Y entonces, así se hace la investigación. Comenzamos con un problema de investigación, hicimos varias preguntas de investigación, pero seleccionamos una para poderle dar una posible respuesta. Así es como comienzan las investigaciones científicas serias. Pero a ver, dime por favor, ¿estuvo fácil o difícil hacer preguntas de investigación? Pues para mí resultó fácil, igual ya con lo que usted me explicó, ya se me facilitó aún más y ya tengo como que la base para mi investigación. Muchas gracias. Oye, y otra pregunta todavía. Después de haber hecho la pregunta de investigación, ¿estuvo fácil o difícil hacer la hipótesis? Igual fácil porque pues es la hipótesis es lo que tú crees y tienes que verificar investigando. Ahí está. Y entonces, resulta, con este método que acabas de seguir, resulta muy fácil llegar a la hipótesis si es que planteaste un problema de investigación muy claro y preciso y si planteaste una pregunta de investigación muy clara y precisa. Si sí hubo problema de investigación claro y preciso, una pregunta de investigación clara y precisa, entonces va a ser muy fácil llegar a una hipótesis. Digo esto porque en la red circulan muchos errores acerca de la hipótesis y los alumnos de prepa en línea resultan muy confundidos y poniendo en sus trabajos errores tremendos que no había por qué poner. Siguiendo este método de plantear el problema, plantear la pregunta, formular la hipótesis, este caminito es muy sencillo. Y como lo notaste, pues es muy natural, porque es la propia curiosidad la que te va llevando. Ahora, para ver si esta es una hipótesis buena, ayúdame por favor a contar cuántas palabras tiene esta frase. 8. Sí, yo también cuento 8 palabras. Es decir, son menos de 20 palabras. Para un trabajo como este y para los trabajos de licenciatura, una hipótesis de menos de 20 palabras es una hipótesis muy bien hecha. Cuando llegues a la maestría y al doctorado, es probable que sean tan específicas que requieran de lenguaje más especializado y por lo mismo de términos más especiales que podrían aumentar la cantidad de palabras en la hipótesis. Se entiende. Lo que de plano no estaría nada bien, ni en doctorado, ni en maestría, ni en licenciatura, ni en prepa en línea, es que la hipótesis fuera un rollo tipo comentario
opinión, justificación, planteamiento del problema, etcétera. Eso no está bien. Para verificar si una hipótesis está bien hecha, cuentan las palabras y si salen menos de 20, perfecto. Es una hipótesis muy buena. Pues, ¿cómo ves, Lisania? Tú preguntaste por problema de investigación y eso nos permitió hablar también de pregunta de investigación y de hipótesis. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esto? Pues ya me quedó muchísimo más claro. Igual, sí, lo de la hipótesis, lo de menos de 20 palabras, ya lo tenía conocido porque igual en la prepa presencial sí nos hacían o nos decían ese dato y igual ya tenía ese conocimiento. Pero muchas gracias, me quedó muy claro y ya tengo como que más preciso para hacer mi actividad. Qué bueno, Lisania. Y qué bueno que estás aprovechando los conocimientos obtenidos de todos lados y también de la prepa presencial. Qué bueno que estás aprovechando la prepa en línea que te permite seguir a tu ritmo y eh, no parar. Déjame ver, había otro detallito. Ah, en la actividad integradora 6 y en el proyecto integrador, realmente no se pide que pongas la pregunta de investigación. Yo no sé por qué no la piden. Si lo pidieran, facilitarían la vida de todos. Pero yo sugiero esto. Aunque no la pidan, cuando te pidan plantear la hipótesis, escribe también la pregunta de investigación, porque entonces va a notarse por qué estás planteando esa hipótesis. Se va a ver con más claridad que la hipótesis es lo que tú estás considerando como una respuesta posible a la pregunta de investigación. Por eso conviene poner la pregunta de investigación aunque no te la pidan. ¿Sí queda clara esta recomendación? Sí, Perfecto. Muy bien. Pues dime, ¿alguna otra pregunta que tengas en relación con la actividad integradora 6? no, hasta ahorita pues ya me quedó todo claro. Perfecto, muy bien. Em, Me parece que ya revisé la actividad integradora 5 que enviaste. No sé si ya viste la retroalimentación. Sí, Perfecto, muy bien. Hay que seguir practicando y afortunadamente estamos todavía a muy buen tiempo para que cualquier otra pregunta que tengas la puedas expresar tú y tus compañeros por medio de la plataforma. sí, ¿Sale? muchas gracias. ¿No? Pues gracias a ti, Lisania. Y entonces, pues si no hay otra pregunta, ¿te parece si dejamos aquí la sesión? Sí, está Muy bien. bien. Y entonces el próximo lunes será nuestra cuarta y última semana. Desde, sí, desde ese lunes pondré tempranito la sesión guía de inicio de semana en un vínculo o enlace dentro del mensaje de bienvenida. Les invito a todos a verla para que entonces quede muy claro qué es lo que se nos pide en el proyecto integrador y qué advertencias hay que tomar en cuenta para evitar unos errores allí que ya los verán. Eh, Agradezco mucho, Lisania, tu estupenda participación. Gracias a usted. Deseo que pasen muy buena noche y buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. De nada, hasta luego. Hasta luego.